Buenos días amigos de las plataformas digitales de RPP. El día de hoy en Ampliación de Noticias recibimos al ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien quiso explicarnos por qué, según él, la negativa a entregar el material grabado en las cámaras de Palacio de Gobierno no corresponde a la ley. El argumento que se ha invocado es secretos de Estado. Pero ¿qué secretos de Estado pueden haber en los autos que entran y salen a la residencia que se ubica dentro del contexto del Palacio de Gobierno? Según Walter Gutiérrez, esto es un mal uso del concepto de secreto de Estado, que ojalá, según él, será levantado por la instancia superior de la justicia, que desestimará la decisión que ha tomado el juez al cual se le presentó la defensa de Pedro Castillo, el argumento de secretos de Estado. En la normativa nacional existe una regla. La información pública, la información en manos del Estado, por regla, es pública. Esa es la regla general. Excepcionalmente, puede ser secreta, puede ser una información reservada, pero para que eso suceda, tiene que estar clasificada y calificada como tal. ¿Y por qué la regla es que la información en manos del Estado es pública? Por razones de transparencia y por razón de escrutinio público, porque esa es una regla en la democracia, es un valor en la democracia. Desde luego, excepcionalmente, por ejemplo, una información en manos del Estado podría ser la historia clínica de un paciente. Pero esta no es una información pública, es una información privada que no le pertenece al Estado, pero que está en manos del Estado por la relación que existe, digamos, entre un hospital y un paciente. Pero la información que nos estamos refiriendo es una información claramente pública, porque la ley de transparencia y de acceso a la información establece muy claramente qué se entiende por secreto o información reservada, que tiene que ver con la seguridad nacional, que tiene que ver con la seguridad del territorio, que tiene que ver con la seguridad personal. Entonces no hay argumento para sostener que esta es una información reservada o que afecta a la seguridad nacional. Además se está pidiendo la información muy acotada, de un momento determinado, de un día determinado, en el marco de una diligencia puntual. Entonces es un argumento que definitivamente no se sostiene. Y creo que convendría acotar que lo que ha dicho el juez no es, simplemente es que él no es competente. No es que esté negando radicalmente el acceso a esa información. Después de lo cual conversamos con el gobernador regional del Cusco, el señor Jean-Paul Benavente, quien nos dice que los gobernadores organizarán el próximo martes 23, aquí en Lima, en el Parque de la Exposición, una reunión destinada a lanzar una iniciativa de lucha contra la corrupción y por la eficiencia de la gestión pública. Ellos cuestionan que los gobernadores regionales sean los que menos inversión pública llevan a cabo en los últimos meses y se quejan de las obstrucciones que pueden sentir. Pero nos dijo también que crece la idea entre varios gobernadores a respaldar una iniciativa para recortar el mandato tanto del presidente Pedro Castillo como el de los congresistas. De manera que ya sabemos, el martes próximo quizás estaremos ante una iniciativa de los 25 gobernadores regionales de nuestro país para salir de la crisis política en la que nos hallamos. Fernando, efectivamente, uno de los puntos de agenda que hemos planteado en un pronunciamiento es esa posibilidad del adelanto de elecciones no está lejos. La confluencia de distintas posiciones, incluso las mismas encuestas, advierten esa necesidad de discutir. Pero para eso, nuevamente, como no he discursado, quizás a veces suena trillado, pero ese es el mensaje que nosotros tenemos, tiene que darse en el marco de una unidad nacional. Así no se crea y se quiere escuchar esto, tenemos que sentarnos a la mesa distintas instituciones del sector empresarial, de trabajadores, de instituciones del Estado, de los diferentes poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, los gobiernos locales,
para un tanto definir este tema del adelanto de elecciones. Sí. Pero paralelo a eso, Mabel, perdóname, tiene que ir acompañado de algunas reformas, porque si no, también el escenario que le prometamos a nuestro pueblo es más de lo mismo, y creo que eso no es conveniente en este momento. A propósito de crisis política, recibimos a un compatriota que ha vivido como funcionario internacional, es decir, de una agencia de la ONU dedicada a la lucha contra las drogas en Afganistán, que es un país que, como sabemos, produce 90% de la heroína que se consume en los países desarrollados. En agosto del año pasado, Afganistán cayó otra vez en manos de este grupo de fanatismo religioso islamista llamado talibanes. Esto porque el ejército de los Estados Unidos y sus aliados decidieron retirarse un poco súbitamente al cabo de 20 años de ocupación después de la guerra lanzada el año 2001 como consecuencia de los atentados terroristas en Washington y Nueva York. ¿Y qué es lo que ha pasado? Cuando este grupo de fanatismo religioso ha tomado el poder en Afganistán, pues ha regresado la impunidad frente al narcotráfico de heroína y ha regresado naturalmente el sometimiento de las mujeres, que han quedado prohibidas de hacer estudios. Han cerrado escuelas para mujeres en Afganistán y ni siquiera pueden salir a la calle si no van acompañadas por su marido, por su padre o por su hermano. Eso es lo que ha significado la vuelta al poder en Afganistán de este grupo de fanatismo religioso islamista. Lo que vimos allá fue un resquebrajamiento total, un país que durante 20 años, para mal o para bien, no se mantuvo abierto, tuvo 2 gobiernos con elecciones democráticas. Hubo mucha apertura para la integración de la mujer en todos los estamentos de la vida. ¿Y ahora las mujeres? Y ahora están prohibidas, ¿no? Ese es el problema en Afganistán, ¿no? Que ellos, en su interpretación del Islam, ven a la mujer como un ser de otro nivel, de un nivel menor. Entonces la mujer ahí no tiene, para ellos, ¿no?, el valor que tenía antes, ¿no? Porque en mi trabajo allá yo he compartido experiencias, ¿no? y trabajo con ministras mujeres, profesionales mujeres en mi oficina, que de un momento a otro no podían llegar a la oficina si no eran cubiertas y si no eran escoltadas por su padre, su hermano o su hijo hasta las puertas o hasta el bus que las traía a la oficina. Entonces eso era una señal terrible porque eran mujeres que durante 20 años, ¿no? Y un país que durante 20 años habían vivido en cierto nivel de libertad, con internet, con telefonía celular, con música moderna, con fútbol. Y fútbol de mujeres que han sido atletas. Ahora no pueden salir a trabajar, deben quedarse en casa si es que salen escoltadas por hombres y deben todas siempre estar ocultas, ¿no? Sí, y ellos han puesto una prohibición, los talibanes, a la educación de la mujer. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días.